Capítulo 2 de esta guía de matemática para CBC y acá vamos a hacer derivadas con las reglas de derivación. Así que te invito a que para esta clase tengas tu tablita de derivadas a mano porque vamos a hacer directamente las derivadas de estos ejercicios. Y dice, de estas funciones, y dice f de x es igual a x elevado a 3 medios. Estamos en presencia de una función con potencia, por ende vamos a derivar con la regla de la potencia. ¿Cómo era esa derivada? Bueno, para derivar con potencia, la potencia baja multiplicando y al exponente le restamos 1. O sea, queda 3 medios multiplicado por x a la 3 medios menos 1. Y resolviendo esa operación, esto nos queda 3 medios por x elevado a lo que da 3 medios menos 1, que es 1 medio. Continuando con el punto B, tenemos f de x igual a 3x a la quinta. Nuevamente tenemos una función con potencia, así que vamos a resolverlo de la misma forma. Pero, ¿qué pasa con este 3 que multiplica acá adelante? Bueno, los números que multiplican a las funciones, vamos a bajarlos sin derivar. O sea, vas a dejar el 3, esa es la regla. Y lo que vas a derivar es la función x a la quinta. Bajando el exponente, multiplicando al 3, queda 5 por x elevado a 5 menos 1, es decir, a la cuarta. En un próximo paso acomodamos haciendo 3 por 5, que es 15, y queda 15x a la cuarta. ¿Cómo derivamos el punto C, que es f de x igual a menos x dividido 4? Bueno, como una división. La división o cociente tiene una fórmula para derivarlo. Entonces, si vos tenés una función dada como una función dividido por otra, la derivada de esta función original es la derivada del numerador multiplicada por el denominador sin derivar menos la el de arriba sin derivar, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador dividido el de abajo, el denominador sin derivar al cuadrado. Que siempre se lee como el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado dividido el segundo al cuadrado. Siendo el primero la función de arriba y el segundo a la función de abajo. Entonces, en este caso, nuestro P sería el menos 4 y Q sería X. Por ende, puedo en un cálculo auxiliar derivar el numerador por un lado, el denominador por el otro, para después formar la fórmula de la derivada del cociente, o sea, formar esta expresión. Así que, la derivada de P. Bueno, acá tenemos un número independiente que no está multiplicando a ninguna función. La derivada de los términos independientes, 0. ¿Y qué pasa con la derivada de x? Bueno, la derivada de x es 1, lo tendrás en tu tabla. Entonces ahora formemos la expresión de la derivada de la división para responder la derivada de esta función. Entonces la misma es el primer derivado, que nos dio 0, multiplicado por q sin derivar, o sea, x, menos p sin derivar, es decir, menos 4. Así que me queda menos 4 por... Ahora viene q derivado, que lo tenemos por acá, 1, dividido q, nuevamente q pero sin derivar, es decir, x al cuadrado. Y bueno, formando esta expresión ya llegamos a la derivada, acomodemos un poquito, porque 0 por x es 0, así que esto, chau, se va. Menos 4 por 1, menos 4 es 4 positivo, así que por 1 me queda 4, esto es 4 dividido por x al cuadrado. Así que ahí tenemos a la derivada de menos 4 sobre x. Punto D, tenemos la derivada de esta suma y resta, este polinomio. Así que primero separamos en término y cada término lo vamos a resolver por separado. Ya vimos anteriormente que si tenemos un número multiplicando a una expresión, lo vamos a dejar sin derivar, así que baja primero el 2. Y lo que voy a derivar es x al cubo, que ya vimos que es bajar el exponente multiplicando a la x y elevamos a la x a 3 menos 1, es decir, al cuadrado. ¿Qué pasa con el segundo término? Dice menos 4 por x. Nuevamente, número que multiplica baja sin derivar. Ahora va a multiplicar ese número a la derivada de x, que ya dijimos que es 1. Y la derivada del 3, acá actúa como término independiente, no está multiplicando nada. Su derivada es 0. Así que me gustó mucho este ejemplo para que puedas ver en un único ejemplo cómo actúan los números, ¿no? Las constantes, ya sea multiplicando o como término independiente. Si está multiplicando, bajan sin derivar. Si es término independiente, su derivada es 0. Y esta cosa que estoy diciendo es muy, muy importante porque trae errores comúnmente. Bueno, ¿qué pasa acá? Vamos a acomodar un poquito. Me olvidé el palito de la derivada. 2 por 3 es 6. 6x al cuadrado. Menos 4 por 1 es menos 4. Y 0 lo podemos eliminar porque la suma es neutra. Vamos con el E. Dice 3x más coseno de x. Bueno, lo mismo. Separan términos. Entonces, para derivar, voy a derivar primero 3 por x. Ya vimos anteriormente 4 por x.
es lo mismo. El 3 queda y la derivada de x es 1. ¿Y qué pasa con la derivada del coseno? La derivada del coseno, fíjate en tu tabla, es menos seno de x. O sea que va a quedar más menos seno de x. Puedo poner directamente menos seno de x. Resuelvo 3 por 1, que me queda 3 menos seno de x. Y esta es la función derivada. ¿Qué pasa con esta expresión? Bueno, desde ya que es una división, o sea que podríamos resolverlo con la fórmula del cociente. Sí, totalmente, como vimos anteriormente. Pero que haya una x en el numerador, que haya una x en el denominador, que no haya sumas y restas, a mí me pica el bichito de aplicar propiedades. A ver, para empezar, podríamos escribir esto como x a la 3, pero en el denominador lo podemos escribir como x a la 2 tercios. No sé si te acordás que cualquier raíz se puede escribir como potencia fraccionaria. Te muestro el ejemplo, te muestro genéricamente cómo sería. Yo tengo x elevado a la n y tengo una raíz con índice c que toma a esa x a la n, eso se puede reescribir como x a la n sobre c, siendo n entonces el valor del exponente y c el valor del índice, que a veces puede no estar, y recordad que eso es raíz cuadrada, o sea que c vale 2. Es por eso entonces que expresé a la raíz cúbica de x al cuadrado como x elevado a los 2 tercios. Fíjate que el 2, el exponente, es el numerador de esta potencia y el 3, que es el índice, es el denominador. Bueno, además podemos aplicar una propiedad de potencias para bases iguales, que es que cuando bases iguales se dividen, las potencias se restan. O sea que esto es equivalente a x elevado a 3 menos 2 tercios. Y 3 menos 2 tercios es 7 tercios. O sea que esto es x elevado a 7 tercios. Es decir que esta expresión de cociente, una división, es equivalente a esta. O sea que yo puedo derivar directamente x elevado a 7 al cubo y es lo mismo que derivar esta expresión. Se tiene que llegar a la misma solución. Pero derivar 7 al cubo es mucho más simple, porque como ya vimos anteriormente, el exponente baja multiplicando y queda x elevado a 7 tercios menos 1. O sea que esto me queda como 7 tercios por x elevado a lo que da esa resta, que es 4 tercios. Y listo. Ahí logramos la derivada de ese cociente medio feo. Ahora, si ibas por la regla de la división, tranqui. Ibas a llegar a lo mismo, con bastantes pasos más, pero ibas a llegar a exactamente lo mismo. Bueno, tenemos acá otra derivada más para hacer. Última de sumas y restas que hacemos. Separamos en términos y derivamos cada término por separado. Y ya que estamos, tengamos en cuenta una cosa. Ya vimos varios ejemplos donde teníamos un número multiplicando por x elevado a un exponente, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Dejábamos el número y derivábamos la potencia bajándola, multiplicando y restándole 1. Hasta ahí todo bien. Pero fíjate que, por ejemplo, lo hicimos acá. Y cuando este 3 de exponente bajaba multiplicando, multiplicaba al número que estaba adelante, o sea, en este caso al 2, y terminaba quedando en un 6. Eso lo podemos hacer de forma directa. O sea, en este caso, yo sé que este 2 baja multiplicando y va a multiplicar el 5. O sea que directamente puedo hacer 2 por 5, 10 por x a la 1. Que recordad que la potencia 1 no se pone, así que queda 10 por x. ¿Sí? Y la derivada del logaritmo, fíjate en tu tabla, es 1 sobre x. Listo, ahí terminamos esa derivada también. Bueno, a partir de acá tenemos derivadas de producto. Vamos a hacer algunas de todas estas. Alguna te invito a que la practiques vos solo o vos sola. ¿Cómo doy cuenta que es un producto? Bueno, cuando tenemos dos funciones pegaditas entre sí, ten en cuenta que acá hay un por, ¿sí? Hay una multiplicación. Entonces, para poder hacer la derivada, lo que yo te invito a que hagas es lo mismo que yo hice arriba con la derivada de la división. Plantear, bueno, tengo una función que se llama p, que es la primera, o sea, x. Tengo otra función que se llama q, que es la segunda, o sea, seno de x. Derivo p por un lado, derivo q por el otro. ¿Cuál es la derivada de x? Ya dijimos que era 1. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de x positivo. Entonces ahora con esto formo la fórmula de la derivada, que es el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces ya como tengo todas estas partes, lo puedo plantear directamente. Entonces me queda que f' de x es igual a el primero derivado, p derivado, 1, por q sin derivar, seno de x, menos no, más, ojo con eso, más p sin derivar, o sea x, por q derivado, coseno de x. Y para no marearte, recordemos, en la multiplicación la derivada siempre va con un más.
en la división, como vimos anteriormente, la derivada siempre lleva un menos para separar los términos. Ojo con ese error que lo tuve recién, por suerte lo corregí antes de tiempo. Y bueno, acá 1 por seno de x, así que me termina quedando seno de x más x por coseno de x. Nada de todo esto se puede agrupar, así que nos queda de esa forma la derivada de la multiplicación. Te invito a que este lo hagas vos, es muy, muy, muy parecido, aunque voy a hacer el j, que también se le parece, y quizás con el anterior, con el h y con el j, vas a poder formular el i. Misma idea, ¿no? Acá hay dos términos multiplicándose, podemos llamar a p al 2x más 3 y q a e a la x. La derivada de p es la derivada de 2x más 3. La derivada de 2 por x es 2. La derivada de 3 es 0, así que no lo vamos a poner. ¿Por qué la derivada de 2 por x es 2? Porque ten en cuenta que la derivada de x es 1, ¿no? Entonces queda 2 por 1. De esa forma queda 2. Así que otra cosa que puedes mecanizar es que cuando tenés un número por x, la derivada es el número. O sea, en este caso, 2. Y la derivada de e a la x, recordá que es la misma. O sea, es e a la x también. Así que vamos a plantear la fórmula de la regla de la multiplicación para derivar, que la tenemos ahí arriba. Entonces esto sería p derivado, es decir, 2, por q sin derivar, es decir, e a la x, más p sin derivar. Y acá algo muy importante, no sé si te diste cuenta que yo acá a p le dejé los paréntesis, ¿no? Bueno, cuando voy a copiar en esta regla o en la de la división alguna p o p derivada o sin derivar, que esté formada por más de un término, o sea, que tenga una suma o una resta en el medio, no te olvides de escribirlo entre paréntesis. Y esto es muy importante y el error más común es que no pongan estos paréntesis, lo cual trae consecuencias bastante graves a futuro. Entonces, sería ahora p sin derivar en la fórmula y lo voy a escribir entre paréntesis 2x más 3. Y ahora viene q derivado, que vendría a ser e a la x. Bueno, ahí terminamos la regla de la derivación, ahí terminó la derivada. Lo que puedo hacer como paso extra es acomodar. En general, cuando derivamos con e, lo que va a pasar es que en todos los términos esa e va a aparecer. ¿Por qué? Porque es igual la función que su derivada. Entonces, lo que hacemos para acomodar en estos casos es sacar factor común de e a la x. Así que sí, si te lo estás preguntando, en este ejercicio te va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, saco factor común de e a la x y en el primer término, si yo saco e a la x, queda el 2. Y en el segundo término, si yo saco e a la x, va a quedar el 2x más 3. Que ya no le pongo paréntesis porque va a quedar sin ser multiplicado por nada. Así que no hace falta poner paréntesis en un término que está formado por dos términos, o en una expresión que está formada por dos términos, si nada lo va a multiplicar. Este es el factor común, que recordá que no nace de tachar cosas, sino que lo que hice fue sacar de factor común lo que ambos términos tienen en común y dividir a cada término por el factor común. Que, hablando mal y pronto, es lo mismo que tacharlo de cada término. Así que para terminar voy a agrupar el 2 con el 3 sumándolos, así que queda e a la x por 2x más 5. Te invito a que cuando hagas este ejercicio me escribas cómo te quedó el resultado en comentarios. Continuando, el k y el l, al ser reglas de la multiplicación, te los voy a dejar para vos. Y vamos a pasar a las reglas del cociente. Si bien ya vimos anteriormente uno, vamos a hacer al menos dos de las derivadas de la división. Creo que el m y el n son muy, muy parecidos, así que yo voy a resolver la derivada del n, te dejo el m para vos. A la hora de resolver el n, lo mismo de siempre. Tomo como p el numerador, es decir, 3x al cuadrado más x. Tomo como q el denominador, es decir, x a la cuarta más 3, y derivo cada uno por separado. Para derivar p, lo que nos conviene es separar en términos. En el primer término vamos a derivar x al cuadrado, así que baja multiplicando el 2, me queda 3 por 2, 6x a la 1. Y la derivada de x ya sabemos que es 1. Para derivar q, nuevamente separo en términos. La derivada de x a la cuarta sería 4 por x elevado a 4 menos 1, es decir, elevado al cubo. Y la derivada de 3 es 0, así que no lo voy a sumar, no lo voy a poner directamente porque el 0 es neutro en la suma. Así que planteemos la derivada de la división, que para repasarla era p derivado por q sin derivar menos p sin derivar por q derivado dividido por q sin derivar al cuadrado. O sea que la derivada de n sería el primero derivado. Ojo acá que esto está formado por dos términos, así que va entre paréntesis, 6x más 1, por q sin derivar,
La misma idea. Son dos términos, van entre paréntesis. Menos P sin derivar. Dos términos, uso paréntesis. Por Q derivado, que sería 4x al cubo. Y todo esto dividido por Q sin derivar, es decir, x a la cuarta más 3 elevado al cuadrado. Bueno, te dejo para que acomodes con distributiva si querés. Esta es la derivada. Distribuyendo entre los paréntesis podemos encontrar una expresión simplificada del numerador. Ahora, fíjate que acá paréntesis no usé. Si vamos a lo que estábamos charlando antes, no usé paréntesis. ¿Por qué? Bueno, porque eso es un término solo, no hay sumas o restas. Así que fíjate que es muy, muy importante el hecho de usar paréntesis, porque de hecho si yo ahora quisiera acomodar, ¿qué lo hacemos? Hagámoslo. Este vamos a dejar para después, este sí lo voy a hacer. Hagámoslo, acomodemos un poquito, así ya tenés eso repasado. Vamos a hacer distributivas, pero claro, yo no dejaba los paréntesis, esa distributiva no las iba a ver. Así que qué importante es dejar los paréntesis, ¿no? Y para distribuir voy a hacer 6x por x a la cuarta, 6x por 3, luego 1 por x a la cuarta, y luego 1 por 3. O sea que esto me está quedando como, vamos a poner la línea divisoria, ahí va. Sería 6x por x a la cuarta. Sería 6 por x a la quinta, porque x por x a la cuarta es x a la quinta, dado que las exponentes se suman en la multiplicación de bases iguales. 6x por 3, voy a hacer 6 por 3, que es 18, y queda la x que no tiene con quién multiplicarse. Luego tengo 1 por x a la cuarta, que es 1x a la cuarta, y 1 por 3, que es 3. Luego voy a distribuir el 4x al cubo, que es el monomio, y lo voy a multiplicar por este término y luego por este. Como hay un menos delante del paréntesis, hay un menos delante de esta distributiva, la distributiva la voy a dejar expresada entre paréntesis. Entonces me queda 3x al cuadrado por 4x al cubo, voy a hacer 3 por 4, que es 12. Y cuando resuelvo x al cuadrado por x al cubo, sumo los exponentes y eso me da x a la quinta. Y luego tengo x por 4x al cubo. Bueno, el 4 va a quedar porque no lo tengo con quién multiplicarlo, pero tengo x a la 1 por x a la 3, que es x a la cuarta, repito, sumo los exponentes. El denominador te invito a que siempre lo dejes de esa forma, te va a ser mucho más cómodo para lo que venga más adelante, dejarlo como está, no resolver el cuadrado. En un próximo paso voy a aplicar ese menos que está delante del paréntesis, que lo que va a hacer es cambiarle los signos a los términos que estén dentro del paréntesis. O sea que 6x a la quinta queda, 18x también queda, x a la cuarta queda, también el 3, pero ahora 12x a la quinta, que es positivo, va a quedar como menos 12x a la quinta. Y 4x a la cuarta va a quedar como menos 4x a la cuarta. Recuerda que lo que hace un menos delante de un paréntesis es dar los valores opuestos de lo que está dentro de él, o sea, cambiados de signo. Y dejamos el denominador igual. Ahora, lo que podemos hacer es agrupar términos en el numerador. Por ejemplo, tengo acá x a la quinta y también tengo acá x a la quinta. Yo puedo sumar y restar expresiones algebraicas que tengan la letra, o sea, la x, con la misma potencia. Y puedo sumar y restar los coeficientes. O sea, tengo 6x a la quinta menos 12x a la quinta, hago 6 menos 12, que es menos 6x a la quinta. Luego también tengo x a la cuarta con menos 4x a la cuarta. 1x a la cuarta menos 4x a la cuarta es menos 3x a la cuarta. También tengo 18x, pero no tengo con quién juntarlo, así que me queda más 18x. Y finalmente tenemos a el menos 3, que tampoco tengo con quién agruparlo, así que me queda de esa forma. Y el denominador los conservamos. Así que de esta manera acomodé y reduje a una menor expresión la derivada de esta función. ¿Sí? Estaba bueno que lo hayamos visto al final porque de paso vemos un poco de distributiva. Y bueno, voy a cerrar con el punto O, porque tiene un poquito de trigonometría y quiero mostrarles algo. El Q y el R los dejo para ustedes. De vuelta, si me quieren dejar en comentarios cómo les dio, los leo. Así que, diferencia a la hora de derivar no hay porque sea trigonométrico. Ahora, tengamos en cuenta, P es seno de X, Q es coseno de X, los vamos a derivar individualmente usando las reglas, o sea, la tabla de derivadas. La derivada de P es la derivada del seno, o sea, coseno de X. La derivada de Q es la derivada del coseno, que es menos seno de X. Así que a la hora de derivar, planteo la regla de la división y repasémosla, tratemos de recordarla mentalmente. Era P derivado, coseno, por
Q sin derivar, de vuelta coseno, menos P sin derivar, que es el seno, multiplicado por Q derivado, que es menos seno. Y todo esto dividido por Q sin derivar al cuadrado. Separemos un poquito esto. Ahí va. Entonces ahora, acomodando un poco, ¿qué tenemos acá? Coseno de x por coseno de x. Como son términos que son iguales multiplicados entre sí, lo podemos expresar como coseno al cuadrado de x, o sea, el cuadrado del coseno. Y acá tenemos menos por menos, que es más, y seno por seno, que es seno cuadrado de x también. Y en el denominador tengo coseno de x al cuadrado, que lo podemos expresar como coseno al cuadrado de x. Bueno, si por esas casualidades estás pensando en simplificar esto con esto, borrátelo de la cabeza y te va a pasar muchas veces que quieras simplificar, pero no se puede porque no puedo simplificar cuando tenemos una suma, solamente para multiplicación y división. Así que por ahí no viene la parte de la mano, por ahí no viene la mano, por ahí no viene la parte de acomodar, sino en la identidad pitagórica de la trigonometría, que dice que es una identidad que dice que el coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1, que por supuesto es una identidad que está totalmente probada para la trigonometría, que no viene el caso en esta clase, pero sí es importante recordar a la hora de acomodar, porque coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. O sea que yo puedo reemplazar todo ese numerador por el número 1 y me queda 1 sobre coseno al cuadrado de x. Bueno, me gusta mucho que hayamos visto este ejercicio antes de terminar, porque no sé si recordás que seno sobre coseno es igual a la tangente de x. O sea que a partir de todo este proceso lo que encontramos es la derivada de la tangente, que es 1 sobre coseno cuadrado, que es equivalente a decir a secante al cuadrado de x. Cualquiera de las dos expresiones son válidas, pero de pronto en tu tabla de derivadas tenés esta de por acá. Y fíjate entonces como sin tabla, sino, bueno, usando la tabla para el seno y para el coseno, pero no para la tangente, encontramos la derivada de la tangente. Y con esto cierro esta clase, espero que te haya servido un montón. Si es así, por favor, suscríbete a mi canal, que eso me ayuda un montón, y dejame un me gusta, un comentario. Ya sabes que espero la respuesta de los ejercicios que no hice, a ver cuánto te dieron y si salieron. Y si no es así, búscame en Instagram, Clase con Maca, que te voy a responder lo que me preguntes en los mensajes privados. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.